Bueno, hoy me grabo acá, desde la cama, sin maquillarme, sin bañarme, sin nada. O sea, hoy soy así como soy, recién levantada. Y mostrando mis rulos despeinados, que los amo. Aunque cuando me levanto están como más lacios, parecen, no sé, yo quiero mantener mis rulos, que son propios de la quimioterapia. Mis rulos son el motivo por el cual yo decidí que mi libro, cuando lo escriba, se iba a tratar acerca del agradecimiento. Porque estando dentro del tubo del PET, en el segundo estudio que me hicieron, que fue hace poco, y que dijo que tengo, no sé bien, porque todavía no vi el oncólogo que tengo que ver. Porque la oncóloga solamente me dijo, la oncóloga que quedó enojada porque yo fui con ella y no fui con mi oncólogo porque la abandoné a ella. Pero fui con ella porque había hora para ella, me conocía, y pensé que iba a ser un gesto bonito mostrarle el PET a ella. Porque yo fui convencida de decirle, gracias doctora, gracias. Todo el mundo dijo que usted era una villana por cómo me había dicho las cosas, porque la gente se enojó mucho por cómo ella me lo dijo. O sea, la verdad, yo no la vi como que me lo dijo de mala manera, porque yo dije, ella es de Sagitario igual que yo, cumple un día después que yo, eh, porque nos reímos de la fecha de nacimiento, y eso. Y dije, ella sabía que yo tenía que pelearla, porque entonces como yo tenía que pelearla, ella me dio esperanza al decirme, no tenés cura. Y me lo dijo 2 veces, no tenés cura. Entonces yo fui a agradecerle eso, que ella me había dicho, no tenés cura. Perdón si se escucha a mi perra, que está durmiendo a los pies de la cama. Y a mí lo que me dolió en el momento fue, ¿cómo decirlo? Yo había convencido o quería convencer a todo el mundo que la gente se cura del cáncer, que la gente sobrevive al cáncer. Y ella viene y me dice, no tenés cura. A mí no les puedo explicar la sensación que fue horrible de decir, ¿y ahora qué hago? Y estaba mi marido. O sea, yo no podía reaccionar, no podía llorar, no podía gritarle, no podía hacer absolutamente nada, porque aparte mi marido estaba recibiendo la peor noticia que le podían haber dado. Y a mí me estaban dejando como una mentirosa. No como una mentirosa, pero era como ¿viste? ¿Viste que no todo el mundo se cura? Y le digo, doctora, ¿qué puedo hacer? No, le dije, ¿y ahora qué, doctora? ¿Usted me está diciendo que soy terminal? Y ella me dice, no, en estado terminal no estás. Ahora no. Bien. ¿Y qué hacemos, doctora? Y bueno, más de 4 quimios no se te pueden hacer, como mucho 6. Pero ella me lo decía yo lo cuento así porque yo estoy tranquila, pero ella no me lo decía tranquila, ella me lo decía asustada, me lo decía con dolor, que yo tengo como una cosita ahí que siento un poco más las emociones de los demás. Antes yo le decía exceso de empatía y lo odiaba. Hoy siento que es como un poder que tengo, de poder ver un poco más allá acerca de los sentimientos de las personas. Entonces entiendo que hay personas que parecen malas, pero no son malas. Y yo sigo diciendo que esta doctora, yo sigo confiando en que esta doctora lo único que estaba era sintiendo compasión por mí de una manera diferente. Vaya a saber la vida que tuvo ella, las exigencias que tuvo ella. Porque cuando terminó todo esto, de decirme eso, cuando le digo, bueno, ¿y qué pasa después de la quimio? Me dice, y bueno, se busca reducir para que te va a quedar algo crónico. ¿Crónico? Le dije yo. Tengámonos en crónico. Ya está. Me dice que voy a dar. Está, doctora, gracias. Y yo creo que para ella también debe haber sido un choque, de haber dicho, esta mujer ahora está con la negación, porque el cáncer tiene varias etapas. Todas las enfermedades terminales o las enfermedades en común tienen el hecho de las etapas. Y la negación es una. Entonces ellos pensaban que yo estaba en negación. Y entonces ella me agarra la mano fuerte y me dice, ¿crees en Dios? Muchísimo, doctora.
Le dije muchísimo. Entonces rezá, me dijo, rezá. Ella me quería dar esperanzas a través de la religión o a través de Dios. Y yo las estaba recibiendo. Pero me dijo, no tenés cura. Y me lo dijo delante de mi esposo. Y eso fue como que, wow, ¿y ahora qué hacemos? Porque aparte en mi cabeza, más allá de que yo estaba conversando con ella y que estaba dándole la mano a mi esposo, todo eso, yo en mi cabeza decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo convenzo ahora? ¿Cómo convenzo? ¿Cómo cambio la realidad? Porque la realidad no se cambia, pero la realidad es perfecta así como es. Eh, todo es mágico y perfecto. Entonces, ella se va y después viene con la psicóloga, que es un amor. Y la psicóloga me dijo también que yo estaba en negación. Y yo le dije, yo le llamo aceptación, pero si vos le querés llamar negación. Y es increíble cómo las personas con cáncer, o capaz que terminales, ¿no? Sí, se nos trata. Porque había todo un protocolo, hay todo un protocolo para llevar a cabo eso. La cuestión es que no, yo no soy común. No soy, o sea, si vos tenés otra persona al lado tuyo que está pasando por esto del cáncer, o que ya lo pasó, o que está transitando, también tenés que entender que no va a ser como yo, que no todo el mundo puede recibir las noticias como las recibo yo. Yo no sé si por estúpida o no sé, o por infantil. Yo me considero como si estuviera muy conectada con el alma de niña. Entonces yo creo que por infantil tomo las cosas así, pero yo estuve lejos siempre de querer tomarle el pelo a la doctora. Yo no, simplemente estaba recibiendo una noticia para la cual no estaba preparada. Porque dentro del proceso del cáncer, de todo lo que fue el seguimiento, yo desde abril, cuando me encontré el ganglio y leí síntomas B, yo no sé por qué, pero ya me imaginaba lo que podía estar teniendo. Entonces yo desde abril vengo escribiendo todo cosas acerca de esto, ¿no? Y me vengo como preparando. Pero yo siento en parte que toda mi vida fue una preparación para esto. Porque desde las cosas que leía, que creía que no me quedaban, y cuando después las veo transformadas en acciones, me doy cuenta de que es algo que yo traía desde otras experiencias, hasta las propias experiencias que he vivido, o sea, mi separación con el padre de mi hijo mayor, que fue bastante turbulenta, que yo ahí fue cuando aprendí lo que es el tema de la resiliencia, porque, ay, es vergonzoso esto, pero voy a tener que cerrar, estoy sola y voy a tener que cerrar no voy a cerrar nada. Perdón, pero este teléfono no tiene pausa. Entonces, a lo que no tiene pausa, yo sigo grabando. El tema es que yo me separé de una manera muy turbulenta y yo viví cosas que yo no quería vivir. Yo tuve que denunciar al padre de mi hijo porque me pusieron una soga al cuello. Porque él se estaba comportando mal. Y me dijeron, si no lo haces vos, lo hago yo. Y dije, no lo voy a hacer. Y después voy a hacer el trámite de divorcio y me dicen, señora, lo que usted está viviendo es violencia psicológica. Yo no creía, muchas veces habían querido que él me pegase. Ay, pero yo no quiero hablar mal de él porque no es una mala persona, es una persona herida. La cuestión es que pasé un montón de cosas, tuve que denunciarlo y eso no me gustó. Y en ese momento fue cuando yo aprendí lo que era la resiliencia sin saber que era resiliente. Porque yo en ese momento dije, si a mí me dijeran que yo iba a sufrir todo lo que estoy sufriendo ahora, yo creía que me iba a morir.
Porque hay algo que también está dentro de mí, que es la depresión. Y en su momento yo, así como hoy quiero vivir mucho, mucho, tengo muchas ganas de vivir y eso fue es lo que me está salvando. En su momento quise morirme. Yo tenía, cuando mi hijo, nadie lo sabe, muy pocas personas, en realidad hay muy pocas personas que lo saben, pero se ve que yo tuve depresión postparto, pero no se hablaba de salud mental mucho antes, que es muy importante la salud mental. Yo creo que me curé de depresión postparto sola, porque nació mi hijo, yo ya cuando concebí a mi hijo, yo ya sabía que ese no podía ser el padre de mi hijo, porque no estaba asumiendo las responsabilidades que necesitaba yo como persona. Y pensé que no podía asumir las responsabilidades como padre, lo cual le pido perdón, pero lamentablemente fue así. O se dieron las cosas para que fuese así, ¿no? Se alejó de mi hijo y bueno, no importa, no es una mala persona. No existen las malas personas para mí. Para mí existen personas buenas y malas, es lo mismo. Solamente que somos personas heridas. Yo tengo un concepto muy diferente a lo que tenía antes. Yo considero que las personas más malas es por sus acciones. Por las acciones por sus acciones no, sino perdón, es que la perra me araña la puerta del otro lado y me distraigo. Las personas no son buenas ni son malas. Las personas son personas heridas y con sus heridas hacen lo que pueden en este mundo. Nosotros vivimos en sociedad y esa sociedad a veces hace que nos comportemos mal y que lastimemos a los otros. Cuanto más herida está una persona, más daño hace. Y el padre de mi hijo está muy herido. Y ojalá de corazón, porque él sabe que yo no le guardo ningún rencor, porque ya le dije y es más, le pedí perdón. Porque todos nos hacemos daño unos a los otros cuando estamos heridos. Y yo estaba muy herida y él estaba muy herido. El tema es que yo pensé que nunca iba a sobrevivir a eso. Entonces nace mi hijo, parto muy feo. Un parto en el cual yo ya me había casado y no me dejaba, no podía ni siquiera dejarme hacer el tacto. Me pasaron del militar porque me sacaron del militar porque yo ya me había casado, entonces no me correspondía. Entonces me llevaron para el Pereira y ahí yo me acuerdo que llegamos como, no sé, a las 7 de la mañana, me rompí bolsa a 4:30. Hijito, por favor, nace ahora, que esta doctora es muy buena, porque si no después se va de guardia, no sé qué. No era una doctora, era uno, otro. Fue horrible porque sinceramente no estaba preparada para tener un hijo. O para parir un hijo. Para tener un hijo estaba preparada hace rato porque ya había criado y ayudado a criar a varios niños, y entre ellos mis sobrinos y mi sobrina que amo. Pero no estaba preparada para parir. Y pasé feo. Pasé cosas que nadie me bancaba porque yo gritaba mucho. Sentía contracciones y pujes. Y no estaba dilatando, no dilataba. Y al final no dilaté y me hizo dilatar la partera. A dedo. Y fue horrible. Pasé espantoso. Entonces después sufrí porque no quisiera revisarme, que me desgarré, no quisiera revisarme los puntos. Creo que hasta se me infestaron, no sé, que estuve más de un mes caminando como si no pudiese cerrar las piernas, que mi padre se había preocupado. Y bueno, y ahí cuando fui a pedir las pastillas me revisó la ginecóloga y me mandó una pomada y eso, pero sufrí mucho. Entonces yo sentía que mi vida era horrible, pero lo único que tenía hermoso era mi hijo. Era lo más hermoso, porque aparte era tal cual yo lo había pedido a Dios. Yo le había pedido rubio, me había salido rubio, le había pedido hermoso, me había salido hermoso, le había pedido pícaro, inteligente, no sé, todo lo que le había pedido, todo era mi hijo, todo lo que yo le había pedido. Entonces es la luz de mis ojos.
pero yo no me sentía bien, no me sentía bien con mi pareja, yo no trabajaba. No me acuerdo, creo que él tampoco. Yo embarazada, sí. Embarazada estábamos, él trabajaba por la cuenta. Y eso fue una de las cosas que no pudo hacer bien, porque nunca tuvo la constancia. Entonces siempre nos iba mal. Y yo quería que mi hijo cumpliera los 6 meses para suicidarme. Era eso. Solamente quería que mi hijo cumpliera los 6 meses para suicidarme. Hasta que llegaron los 6 meses de mi hijo. Llegaron los 6 meses de mi hijo y no tuve el valor, porque no podía dejarlo ni con mi madre, ni con el padre, ni con nadie. O sea, yo sentía que él me necesitaba. Y en ese momento empecé a vivir la vida de mi hijo. Empecé a vivir por mi hijo. Y bueno, pasaron cosas, pasaron cosas horribles. Y a los 4 años, no, miento, cuando 2009, nació en 2006, cuando él tenía 3 años. Le digo al padre de mi hijo, a principios de 2009 le digo, no, si en el 2009 no funcionamos, nos divorciamos. Y yo, finales del 2009, pasaron, no voy a contar, no sé si quieren que le cuente otra vida, pero fue bastante difícil. Pero la cuestión es que soy una persona que en algún momento de su vida se quiso morir. Sabe lo que es no tener ganas de vivir. Sabe lo que es vivir la vida de otra persona, porque yo vivía en la vida de mi hijo, y mi hijo hoy tiene muchas consecuencias emocionales debido a que yo vivía a través de él. Vivía con mi pareja ya, porque a los 4 años de mi hijo, 4 años y medio, lo llevó a jugar al baby fútbol. Y el técnico era un muchacho muy joven, más joven que yo, pero muy amoroso. Y me brindó todo lo que yo no tenía en amor. Eso fue 2011. Ya hace 12 años que estamos juntos. Y nada, nos empezamos a conocer y nos enamoramos. Y él aceptó ser el padre de mi hijo sin ser el padre de mi hijo, porque hoy hablando con mi pareja nos dimos cuenta de el grave error que hicimos al obligar a nuestro hijo a que siguiera viendo a su padre cuando su padre no podía verlo. Su padre no estaba en las condiciones emocionales para ser padre y se alejaba, y nosotros decíamos, pero tu hijo te necesita, y le exigimos. Así que yo le pido perdón también a Pablo, que es el padre de mi hijo. Le pido perdón por eso. Le pido perdón y lo perdono, y quiero que él se perdone por haber sido un mal padre. Pero hoy tiene otra nena, y ojalá que con ella pueda revertir todo esto que hizo con mi hijo, porque no es una mala persona. Es una persona con un corazón muy grande, pero con unas heridas enormes. Enormes. También abandonado y adoptado. Tiene mucho rencor también hacia la familia que... Bueno, no voy a hablar mucho, pues no sé hasta dónde se sabe de la familia de él, pero él guarda sus cositas ahí. Pero no voy a hablar por él. Pero ojalá que él pueda resarcir con su hijita lo que no pudo hacer con mi hijo. Pero también yo le tengo que pedir perdón por eso, porque yo quería que él fuera un buen padre para mi hijo, y les hice daño a los dos, porque él no estaba en condiciones en ese momento de ser el padre de nadie, porque no había tenido una figura paterna sólida. Sí había tenido un hombre con un corazón enorme como el de mi pareja, que se hizo cargo de un niño pequeño que no era de su sangre, y seguramente lo hizo con mucho amor, pero capaz que desde otro ángulo. Hoy mi pareja está viendo un montón de cosas de que hoy que somos otros padres, porque yo tengo un modelo de maternidad y paternidad acá en casa. Tenemos un modelo muy diferente a lo común. Hoy que somos otros padres, vemos los errores que cometimos en el pasado.
Y bueno, estamos tratando de resarcir lo que se puede. Hay cosas que no vamos a poder cambiar, pero hay otras que sí. Pero por eso, en sí mi video iba abocado a eso, a las personas que hoy tienen cáncer u otra enfermedad terminal, o simplemente se sienten mal, se sienten deprimidos. Que a veces está bien estar en esa situación. Pero hay que salir de ese lugar. Porque yo también me sentí víctima durante mucho tiempo. Y hay que ver hasta dónde somos víctimas de nuestros pensamientos. Porque nuestros pensamientos son los que nos condenan, son los que nos enjuician, son los que nos acusan. Nadie más que nosotros hace juicios peores. O sea, cuando uno se enoja, yo le enseñé a mis hijos que cuando uno se enoja, el enojo nos trae mucho dolor en el cuerpo, mucha tensión, nos respiramos mal, el estómago se nos aprieta. Entonces el enojo nos hace mal a nosotros. Por eso es mejor perdonar, soltar y desenojarse. Y cuando uno está enojado con uno mismo, cuando uno se enoja con uno mismo, sufre el doble. Porque sufre toda la tensión muscular, pero además aprieta el alma. Porque es más difícil perdonarse a uno mismo que perdonar al otro. Porque cuando perdonas al otro, lo perdonas desde el amor o desde la ignorancia, o sea, no ignorás a la persona y punto. Pero cuando cargas el peso hacia vos mismo, vos no podés desprenderte nunca de lo que sos. Vos sos lo que sos y tenés que amar lo que sos y tenés que perdonar todo aquello que hayas hecho. Hasta aquello que vos decís, no me puedo perdonar haberle hecho daño a tal persona, sí, perdónatelo. Andá y pedile perdón por haberle hecho daño también. Si esa persona no te quiere perdonar, no te quedes con el perdón con el no perdón de esa persona, quédate con el perdón que haces a vos mismo. Yo sé que hice mucho daño. O sea, yo no puedo negar. Mi madre el otro día me decía, yo me acuerdo cuando vos le pegabas a Luciano. Sí, le pegaba. Pero no me puedo quedar con eso. Mi hijo me perdona. Pero si no me perdonara, yo no me puedo quedar con la condena. Y yo me di cuenta que la que no me perdonó capaz que fue mi mamá. O capaz que sí, y ella me dice que sí, que me perdonó. Pero me gustaría que lo hiciera sinceramente. Y que me perdonara por haber sentido cosas feas contra ella. Porque cuando uno está lastimado, lastima. Entonces mi mamá está muy lastimada, me lastimó, yo la lastimé. Entonces, si ella no me perdona, y bueno, pero yo me perdono, porque yo sé que lo que hice no es buscar un justificativo, pero sí había un dolor ahí. Es cuestión de reparar ese dolor. También le pedí perdón a mi hermano no me quiere perdonar tampoco. Y bueno, está en su derecho de no perdonar. Y eso es lo que tenemos que entender, que si la otra persona no nos perdona, también está en su derecho de no perdonarnos. Tenemos que empezar a tener miradas más compasivas hacia el otro. No acusar, no decir, pero, no, el pero, guardémonos en el bolsillo, digamos, miremos lo que nosotros mismos les hacemos a los demás y hacemos a nosotros mismos. O sea, no juzguemos a las personas. Yo aprendí a no juzgar y aún así todavía hago juicios. Porque me cuesta mucho a veces desprenderme de eso que nos codificaron cuando nacimos y cuando nos fueron formando. Porque nacemos puros, nacemos blancos, como yo le digo. Somos como una hoja en blanco, pero que ya viene con cargas. Viene con la carga genética y viene con la carga de otras vidas. Yo que creo en otras vidas, yo que pude tener la posibilidad de hacer regresiones, sin querer, pero hice regresión de mi vida pasada. Sé que cargamos con dolores y penas de otros momentos. Y hay otros que no cargan con ninguna pena y ningún otro dolor de otro momento, pero sí cargan mucho con la genética nuestra. Entonces, la genética de nuestra, digo, porque yo considero que uno de mis hijos es un alma blanca nacida pura, o sea, con muy pocas vidas,
o, o por primera vez. Pero sí, es el niño que no, es como yo digo, el niño que me enseña a abrazar sin abrazos, al que le pesa la ropa, al que los sonidos del mundo lo aturden. Eh, es un ser maravilloso, maravilloso pero incomprendido porque la sociedad nos codificó con otras cosas. Eh, no soy una persona antisocial, o sea, no le tengo bronca a la sociedad, pero sí me duele mucho, me duele muchísimo que haya tanta violencia, tanto odio y tanta incomprensión, porque de la incomprensión sale la intolerancia también. Yo lo que quiero decirte es que no juzguemos, perdonemos, perdonémonos también a nosotros, pero sobre todo sepamos agradecer. El agradecimiento es otra de las virtudes más grandes. No hay nada más bello y más hermoso que agradecer. Yo salí del 5.º piso comprando 4 cajas de bombones y mi esposo me mira y me dice, no tenemos casi plata, no me importa. Anda y compra 4 cajas de bombones, una para cada turno. Al final del turno de la noche no llegué a dejarla porque la abrí ahí para darle a otros y dije, no, porque no va a alcanzar. Perdón, el turno de la noche. Creo que no les dejé. A un turno sé que creo que no les dejé. Pero les hice una carta de agradecimiento que tuvieron pegada durante mucho tiempo. Ahora ya la sacaron. El otro día cuando fui a visitar ya la sacaron. Pero les hice una carta de agradecimiento que en mi Instagram, en Amparo para Leti, pueden leer la carta de agradecimiento que les hice. Y ellos me decían, el doctor me acuerdo que me dijo, no es necesario, no tenés que agradecer. Bueno, voy a tener que agradecer. Más allá de que ellos estén trabajando, son humanos. Siempre entiendan que la otra persona también tiene sentimientos, también tiene emociones, también tiene familia, también tiene dolores, también tiene pesares. Siempre sientan eso. Y bueno, y siempre sientan que tienen que seguir con la fe intacta.